Gina, buenas tardes. ¿Y vos me escuchan? Perfecto. Gina, No se te escucha bien. Igual te conectas, igual te conectas. Pero ahora sí, pues, Ginette, porfa, vas leyendo los profes que se van inscribiendo por el chat. Gracias. sí, porque está de 8. Buenas tardes, nos escriben desde IEN Campestre Nuevo Horizonte, Fusagasugá, desde Tumaco, Nariño, Colegio San José Caunapi, desde el Colegio Claudia María Prada de Cúcuta, desde Ciénaga Magdalena, el Colegio Pues que es Juan el... Ya, ya llegó Gina. Pues, te has sumado en... ¿Listo? ¿Ahora sí me escuchan? ¿Ya pues bien? básicamente pues estamos acá Sí. para Perfecto. conocer precisamente y articularnos en la oferta que se tiene Listo, en vemos que materia se están de sumando mentoría, varios ya capacitación, docentes, qué chévere. de la Fundación Corazón de Caña a precisamente los centros de interés en ciencia, tecnología e Bueno, ¿cuántos innovación. se van sumando? Entonces, Andrés, te doy la palabra, puedes ahí rápidamente presentar. Profe, muy buenas tardes. Si quieren las profesoras que ya se encuentran, podemos ir diligenciando el link de asistencia. ¿Ahí me escuchan otra vez? Tuve problemas. Listo. Bueno, ¿será que damos inicio entonces? Bueno, vale, todo, muchísimas gracias. Y entonces, David, rápidamente. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Profesores, bienvenidos nuevamente a este tercer webinar, que este va a ser nuestro tercer desafío ya para este cierre circuito regional. Primero, de verdad ha sido tremendo lo que estamos viendo desde el Ministerio de Educación. Los avances que han tenido ustedes han sido increíbles y por eso mismo increíbles y de verdad muy buenos. Es importante que tengan en cuenta esta información que les vamos a dar ahorita en este momento del tema de este circuito. Ya digamos, este sería nuestro encuentro ya para este tercer desafío y queremos pues iniciar con una muy buena noticia para todos ustedes docentes y es que hoy pues ustedes que son los líderes que han estado acompañando, han estado guiando con tanto compromiso a esos equipos en Olimpiadas. Impresionante lo que hemos visto. Todos los equipos, escuchen esto que es muy, muy importante, profes, todos los equipos que logren superar los tres desafíos del circuito regional recibirán una certificación oficial de participación en representación de sus territorios. Un reconocimiento que queremos hacer por parte del Ministerio de Uniminuto de este proyecto que estamos haciendo
porque queremos reconocer ese esfuerzo, esa constancia, el desempeño de cada uno de sus integrantes en las Olimpiadas. Listo. Entonces, Para nosotros es importante también que ustedes tengan ese reconocimiento porque se han visto ese esfuerzo, esa dedicación que han estado. Continúen, terminen esto que para ustedes también es primordial, pero eso no es todo, profesor. Este es el con la que podrán acceder de manera preferencial a una oferta de formación y capacitación del Ministerio de Educación con unos cursos muy cortos y actualizados en uso de la inteligencia artificial. Gina, qué pena contigo, es que se está escuchando entrecortado. Ahí, ¿en qué parte me escucharon? ¿Hasta qué parte mejor escuchar? Una coordinadora era efectivamente, digamos, nosotros. ¿Vuelvo a repetir? El tema de. Por favor, sí, es que se te escucha entrecortado. Listo. Entonces, como les estaba diciendo, importante, profes, terminen los 3 desafíos. Al terminar los 3 desafíos del circuito regional, recibirán una certificación oficial de parte de una certificación de participación en representación de sus territorios. Importante por ese esfuerzo, esa constancia, ese desempeño que ustedes han tenido también en el sistema de Olimpiadas. Pero lo que les decimos, ahí no termina. Este certificado abrirá una puerta directa con la que podrán acceder de manera preferencial a la oferta de formación y capacitación docente que tenemos de parte del Ministerio de Educación por unos cursos cortos y actualizados en uso de la inteligencia artificial e innovación educativa en la con nuestros aliados estratégicos. Nosotros tenemos algunos aliados, pero entonces al terminar ustedes esos 3 desafíos, importante que los terminen, se les certifica y al certificarlos pueden entrar directamente a hacer unos cursos que les decía que es en inteligencia artificial e innovación educativa en el aula con algunos aliados que nosotros tenemos de parte del Ministerio de Educación. Entonces, nuevamente repito, importante que terminen estos 3 desafíos que a nosotros nos ayudan de verdad y a usted como tal. Entonces, esta es una oportunidad única para fortalecer sus prácticas pedagógicas, para seguir continuando y fortaleciendo todo este tema que hemos desarrollado alrededor de estas Olimpiadas, para ampliar sus conocimientos, llevar nuevas herramientas a sus clases y comunidades educativas. Entonces, profe, de verdad, terminar, ya nos queda un pasito y es muy, muy importante que ustedes también terminemos este proceso, esta etapa, que de verdad nos interesa también que ustedes tengan ese certificado y a raíz de eso puedan hacer estos cursos. Así que la invitación es clara, acompañen a sus equipos hasta la final del recorrido de este circuito regional. Completando los 3 desafíos y aseguren que este beneficio que reconoce y potencia pues su liderazgo es muy importante, de verdad. Esos cursos para ustedes también son muy importantes. Estamos seguros pues que con la guía que ustedes hacen y ese compromiso podrán seguir fortaleciendo sus procesos de innovación educativa y pues que inspiran a sus estudiantes a proyectar trayectorias educativas relacionadas con la ciencia, la tecnología y la innovación. Entonces, esta es una buena noticia para estos equipos que están en este momento de etapa de este circuito regional. Así que terminen de verdad este circuito. Es muy chévere lo que está pasando, profes. Esto les ayuda también a fortalecer muchas herramientas, sus proyectos, sus procesos también, los ayuda como a mejorar o a que estos se fortalezcan más. Entonces, profes, importante, no lo dejen entonces al final. Hagan esos 3 desafíos que de verdad esta es una oportunidad muy buena, que tengan ese certificado y puedan ir línea directa a hacer esos cursos cortos. Y los tengan, se capaciten. Gina, qué pena También contigo, qué pena que lo último que acabaste de decir, exacto, se entrecortó. Listo, entonces, importante, profes, que terminen esos 3 desafíos
para hacer esos cursos cortos y poder de verdad seguir ustedes actualizándose en este tema de inteligencia artificial, que tanto ustedes como nosotros es muy importante. Entonces, vamos a dejar ya con las personas de Uniminuto que les va a hablar del tercer desafío. Importante, profes, recomendación que siempre les hago en estos webinars. Enfóquense en lo que se va a hacer con el desafío 3. Importante, si tienen dudas, inquietudes, escríbanlas, tienen la oportunidad, tenemos el espacio. Entonces, para que nos enfoquemos en ese desafío 3, para de una vez salir de esas dudas y poder fortalecer y hacer un desafío increíble. Entonces, por favor, enfocados en ese desafío 3, termínenlo. Terminando así, acuérdense, se les da certificado y así podrán entrar a esos cursos directos para poderse actualizar en inteligencia artificial. Entonces, los dejo por un minuto. Nos vemos ahora más tarde. Por eso, Vale, muchas gracias, Gina. Muy buenas tardes para todos los docentes. Bienvenidos nuevamente. Recordarles que en el chat se está colocando la asistencia para que por favor la vayamos diligenciando. Y si tenemos alguna inquietud, alguna pregunta sobre el transcurso del webinar, las vamos dejando por escrito en el chat y mis compañeras les van a estar colaborando. ¿Listo? Entonces, bueno, para iniciar, este webinar pues, corresponde a la categoría A Junior, al desafío número 3. Y vamos a tener la siguiente agenda compuesta por 8 puntos. El primero van a ser los desafíos del circuito regional, los objetivos, prototipo y clasificación, momentos de la guía, actividad socioemocional, entregables y acompañamiento, proceso de evaluación y cómo cierran las preguntas. Entonces, para iniciar los desafíos del circuito regional, recordarlos, está compuesto por 3 desafíos. El primero que correspondía a la investigación con un 25%, esquematización con un 35% y este tercero que se denomina prototipo de baja fidelidad que corresponde al 40%. ¿Listo? Entonces, recordarles que estos suman el 100% del circuito regional. Bueno, para el desafío número 3, recordarles dónde están alojado el material que se está diseñando para esto. Lo vamos a encontrar en el micrositio del ministerio, dando clic en el circuito regional STEM-MAP. Allí vamos a ubicar la guía que corresponde a nuestra categoría y nuestro nivel, a Junior. Vamos a hacer el descargue tanto de la guía como de la bitácora. Y para este desafío vamos a licenciar una ficha técnica del prototipo que más adelante pues la vamos a observar. Entonces, a ustedes observan acá en el recuadro los 3 documentos que van a ser importantes para el desarrollo de este desafío. Todos 3 están, digamos que de forma continua para facilitarles a ustedes el descargue de la información. Bueno, ya entrando en materia con respecto a este desafío, el objetivo pedagógico de este desafío se relaciona o se centra en diseñar un prototipo de baja fidelidad a partir de la selección de recursos adecuados que van a permitir optimizar ese prototipo. ¿Listo? Y va a estar compuesto por 4 objetivos específicos. El primero es aplicar la técnica de cadáver exquisito para organizar y estructurar la selección de recursos adecuados para la construcción del prototipo de baja fidelidad. Construir un prototipo de baja fidelidad que permita evidenciar la función y los recursos utilizados en el proyecto STEM-MAP. Reconocer y expresar las emociones vividas en las Olimpiadas, relacionándolas con fortalezas personales que aportan al equipo y al proyecto. Y diseñar un recurso audiovisual que fomente el prototipo de documente el prototipo de baja fidelidad, destacando función, forma, procesos y mejoras. Entonces, antes de iniciar, es importante que tengamos muy claro qué es un prototipo de baja fidelidad. Entonces, esto va a ser una versión inicial, sencilla, de esa propuesta de solución que ustedes han venido plasmando tanto en el desafío número 1 como en el desafío número 2. Y lo que se pretende es mirar o probar su viabilidad en un entorno controlado. Entonces, vamos a darnos cuenta que para este desafío vamos a hacer algunas pruebas internas y externas. Es importante también que ustedes tengan muy presente
las dos formas de prototipo que se puedan generar. Uno que corresponde al físico, que va a hacer relación a todos los componentes que nosotros podemos tener de forma tangible, que podemos tocar, podemos manipular, y que ellos nos van a permitir evaluar esas funciones, evaluar las dimensiones que nosotros hemos propuesto y esas interacciones con respecto al uso. Si vamos a hacerlo desde el prototipo digital, este se va a desarrollar en entornos virtuales. Entonces aquí podemos tener en cuenta lo que va a hacer referencia a las aplicaciones móviles, a los proyectos que se referencian con páginas web, videojuegos o diferentes plataformas, para que lo tengamos muy bien claro. Es importante que si ustedes dentro de su propuesta de solución contienen una parte o tanto físico como digital, prioricemos la que ustedes consideren pueda dar mejor resultado a la explicación de la forma y la función. ¿Listo? Para que tengan presente de que no necesariamente tienen que construir los dos al tiempo, sino que debemos priorizar el que ustedes consideren que tenga o cumpla con esas características. Entonces, continuamos con los 4 momentos que hemos desarrollado durante los 2 días anteriores. En el Conecta, su objetivo básico es planear a partir de la generación de una hipótesis y con ayuda de la técnica del cadáver exquisito. En el momento Construye vamos a hacer el prototipado, vamos a prototipar, es decir, vamos a materializar todo lo que nosotros hemos hecho ya en los desafíos anteriores para llegar a un prototipo de baja fidelidad. En el momento Consolida, vamos a realizar una serie de pruebas, tanto de forma interna como validación externa, y vamos a evaluar ese componente socioemocional. Y para finalizar, en el momento Comunica, lo vamos a hacer a través del video del prototipo y el diligenciamiento de la ficha técnica del prototipo, que ya más adelante lo vamos a observar. Entonces, para iniciar, con el momento Conecta, se planteó como actividad principal la técnica que se denomina cadáver exquisito, que tiene como propósito que se construya a partir de diferentes ideas, es decir, que el estudiante no sepa lo que el otro está realizando. ¿Cómo lo vamos a hacer? Para ello es importante que nosotros tengamos en cuenta la información que tomamos o registramos tanto en el desafío número 1 como en el desafío número 2. Para iniciar, vamos a observar este cuadro que ustedes ven acá, que hace referencia primero a que debemos diligenciar qué tipo de prototipo es nuestra propuesta de solución, que si va a una parte física o a una parte digital. En este caso, estamos haciendo el ejemplo a partir de un filtro purificador de agua, ¿sí? Un ejemplo, digamos que de forma muy general, para que ustedes tengan más o menos en claro cómo podemos ir diligenciando cada uno de los momentos de la bitácora. Deben colocar el nombre de su proyecto y con ayuda del desafío número 1 vamos a consultar aspectos como la función, los objetivos, las necesidades que debe cumplir nuestro prototipo para poder tener claro cuál es la función principal de esto. Entonces, pues acabamos un ejemplo para que ustedes lo tengan presente. Entonces, dice, nuestro prototipo sirve y hacemos la descripción y funciona así y hacemos una descripción. Entonces, con esta forma permite a nosotros tener mucho más claro la idea de lo que nosotros vamos o queremos que realice nuestro prototipo. Y finalizamos con la generación de una hipótesis, que también está enmarcada en sí y toda la argumentación. Entonces, nuestro prototipo va a ser X actividad. Entonces, para ello vamos a tener en cuenta el tema de las variables dependientes y las variables independientes. Entonces, para poder desarrollar nuestra hipótesis, es importante que tengamos claro que esto es un enunciado que puede ser comprobable teniendo en cuenta lo que ya les acabo de decir, que son variables dependientes e independientes. Y tiene como propósito evaluar ese diseño que nosotros hemos propuesto en los desafíos anteriores, hacer un proceso de supervisión en el momento de la construcción para este desafío, realizar un proceso de análisis de pruebas experimentales o prácticas que podamos realizarle y observar qué tan pertinente es para nuestro contexto o nuestra comunidad.
Entonces, acá podemos observar el ejemplo tanto para la generación de hipótesis físicas como la generación de hipótesis en prototipos digitales. Entonces, en la parte física, está planteada es, si usamos madera liviana en vez de cartón, el prototipo soportará más peso sin deformarse. Entonces, acá es importante que tengamos claro que es una variable independiente que va a hacer relación a esos factores, a esas características que podemos cambiar, que podemos controlar dentro, ya sea de nuestro experimento, nuestra investigación o en este caso nuestro prototipo. Para el ejemplo que se presenta, entonces hace referencia al cartón o a la madera. Y la variable dependiente va a estar estrechamente ligada con la variable independiente. Entonces, la dependiente, va a permitir evaluar eso que nosotros colocamos en el primer momento. Para el ejemplo es el peso soportado, entonces puede ser que se manifieste en una unidad de medida como kilogramos, o el grado de deformación, en este caso representado por un porcentaje. Entonces ahí es donde ustedes como equipo van a entrar a evaluar esa hipótesis para su prototipo físico. En el caso de que tengamos una hipótesis dirigida a un prototipo digital, entonces tenemos acá el ejemplo, si usamos un simulador en línea gratuito, entonces podremos validar más rápido el funcionamiento del prototipo sin gastar materiales físicos. En este caso, la variable independiente hace referencia a ese simulador que está en línea, y la variable dependiente hace relación a ese tiempo de validación, es decir, que lo vamos a mirar en este caso en minutos, en horas, y los materiales que se van a gastar, cantidades, unidades. Entonces va a ser como todo lo medible que puede partir a partir de nuestra variable independiente. Entonces, pues estos, si bien son ejemplos, sabemos y hemos evidenciado por la calidad de los proyectos que ustedes están enviando hasta el momento, que sus variables, que sus hipótesis van a estar mucho más robustas en el momento de la construcción. ¿Listo? Entonces, después de nosotros haber generado o tener claro cuál es la función y cuál es la hipótesis, vamos a pasar a un ejercicio ya un poco más práctico. Entonces, es la selección de esos recursos. Si bien nosotros necesitamos saber que nuestro prototipo sea muy funcional, entonces debemos elegir los mejores recursos para poder construir. Entonces el ejercicio está planteado en tipos de recursos, si son estructurales, funcionales, estéticos, innovadores o inesperados. Entonces cada integrante del grupo va a diligenciar estas características dando ejemplos. En el caso del que estamos observando, para estructurales colocamos plástico o botellas o grava, en el funcional algodón, carbón activado, en el estético esas etiquetas o la parte más visual, y en el innovador sí utilizamos algún tipo de plástico reciclado. Este ejercicio se hace sin que el compañero observe, por eso es, o se habla de cadáver exquisito, vamos a ir construyéndolo por partes. ¿Listo? Entonces, después de haber hecho esto, vamos a hacer una socialización con alguno de los roles del equipo y entre todos vamos a mirar cuál de esos recursos podemos llegar a construir como una combinación perfecta o más ideal. Y vamos a entrar a hacer ese proceso de evaluación a partir de los criterios que ustedes observen. Por cumplimiento de construcción, por funcionamiento de recurso o por costo y acceso a ese material. Entonces, en el ejemplo que observamos acá, pues dimos o colocamos un recurso de los que colocamos en la tabla anterior. Grava, carbón, plástico, tela, madera, circuitos. Aquí la idea es que ustedes coloquen todos esos recursos que salieron después de hacer como ese compilado de información. Y empecemos a evaluarlos en una escala donde vamos a evaluarlos de 1 a 3, donde 1 me va a indicar que no va a cumplir con esa característica y 3 que cumple de forma totalmente. Al finalizar, vamos a hacer una suma de forma horizontal. Esto nos va a permitir obtener un puntaje. Si ustedes pueden observar acá, los puntajes más altos los van a llevar los materiales que pueden considerarse más viables para la construcción de nuestro prototipo, que en este caso es un filo. Entonces vamos a encontrar la grava con 15 puntos, el carbón con 16 y así podemos observar.
¿Cuál es el propósito de esto? Que saquemos los materiales que tengan la mayor cantidad de puntaje y entremos a hacer una descripción más detallada de esos materiales. Para el ejemplo que pusimos acá, pues solamente colocamos el caso del carbón activado, pero la idea es que ustedes hagan ese ejemplo para los materiales que obtuvieron la mayor cantidad de puntaje. Entonces, aquí vamos a colocar el material, la cantidad de material, ya sea en unidades o por algún peso o alguna característica que permita indicarme la parte cuantificable. Vamos a hacer una descripción de ese material, cómo va a entrar a funcionar dentro del prototipo y por qué yo voy a justificar la elección de ese material. Entonces, pues acá les damos unas características en cuanto a la decisión, el objetivo que vaya a cumplir, el impacto. Entonces, la idea es que aquí seamos lo más descriptivos posibles, porque todo esto nos va a permitir a nosotros seleccionar los mejores recursos para poder construir nuestro prototipo. ¿Listo? Puede suceder que de pronto alguno de estos materiales o recursos que nosotros seleccionemos aquí, más adelante tengamos que cambiarlos, pero no hay ningún inconveniente. Ese es el propósito de este proceso formativo que nosotros estamos realizando. ¿Listo? Con esa actividad finalizamos el tema del conector. Para el segundo momento, que es el construye, lo que les decía, el propósito pues va a ser construir nuestro prototipo. Entonces, vamos a encontrar como los dos caminos dependiendo si lo vamos a hacer de forma física o de forma digital. Si es de forma física, pues vamos a retomar esos planos, toda esa información que nosotros logramos construir y recolectar en el momento construye el desafío número 2. Es decir, vamos a determinar medidas, el listado de los materiales que acabamos de realizar y vamos a hacer la construcción como tal de ese prototipo. Vamos a realizarle pruebas, ¿sí?, si ustedes consideren necesarias, y si ustedes consideran pertinente que deben construir instrucciones para el uso del prototipo, pues las pueden realizar. De lo contrario, pues no habría ningún inconveniente. Si ustedes consideran que solamente construyendo lo queda muy claro, no habría ningún inconveniente. Si lo vamos a hacer de forma digital, vamos a elegir el formato en el cual lo vamos a realizar, cómo lo vamos a realizar, si lo vamos a dibujar en algún programa de diseño especial, si este va a tener alguna secuencia de pantallas, de interacciones y pues también aparte de las pruebas. Esto tengan en cuenta que va a variar dependiendo también de su prototipo, ¿sí? Y recuerden que solamente vamos a priorizar uno de ellos al momento de prototipar para este desafío número 3. Entonces acá podemos encontrar un ejemplo tanto para lo físico como para lo digital. En el caso de lo físico, seguimos con nuestro filtro de agua. En el caso de lo digital, lo hacemos a través de una plataforma. Entonces acá aparece como algunas características que puede tener este prototipo. Entonces ustedes ahí las pueden observar. ¿Qué es importante que ustedes tengan presente para este momento? Que pueden experimentar con esas formas y esas funciones de acuerdo a esos recursos que ustedes fueron seleccionando, que nuestro prototipo debe integrar las áreas STEM+, como ustedes lo han venido también referenciando en los desafíos anteriores. Es importante que documenten ese proceso a través de fotografías, de videos, de esas pruebas que pueden dejarse por escrito. Todo esto va a ser una evidencia que nos va a ayudar al finalizar este reto. Y la realización de pruebas, que para el caso de nuestra categoría, se van a realizar pruebas referentes a la resistencia, a la usabilidad, función, seguridad, uso sostenible, innovación y adaptación. Por eso, ustedes van a encontrar que luego de la construcción, vamos a hacer el ejercicio de las pruebas. Entonces aquí, cada uno de los prototipos, sea físico o digital, va a pasar por 3 pruebas. Y la idea es que ustedes diligencien el cuadro que está acá presentado. Entonces aparece prueba 1, 2 y 3, el recurso que ustedes están evaluando y esas 6 características que les acaba de nombrar. Entonces, la resistencia puede hacer referencia a que sea estable, que tenga fácil manipulación, la función a que, perdón, la resistencia, la usabilidad a ese uso de ese material que se está realizando, la función a que si ustedes consideran
que eso que ustedes están construyendo con ese recurso en específico sí ayuda o contribuye a la función que yo sí quiero presentar en mi prototipo. En el caso de seguridad, ¿qué tan seguro puede ser que de pronto no se desarme y vaya a lastimar a alguna persona o que tenga algo que pueda generar algún accidente? En el caso de uso sostenible, entonces, eh, ¿qué tanta cantidad de recursos puedo yo ayudar sin que genere un gasto inoficioso de materiales? Y en la innovación puede ser relacionado al tema de la incorporación de tecnología. Igual, cada uno de esos criterios está de forma más detallada su descripción en la guía para que ustedes los puedan realizar. Después de haber realizado estas 3 pruebas, la idea es que ustedes escriban en el cuadro de abajo las ventajas o limitaciones que puede tener cada uno a partir de la evaluación de si cumple o no cumple, siendo cumple marcado con un 1 o no cumple con un 0. Entonces, si cumple, esas ventajas que ustedes le encontraron en esos recursos en el momento de la prueba, y si no cumple, cómo podrían ustedes ir mejorando esos recursos para que su prototipo sea mucho mejor. Luego de ello, vamos a encontrar un proceso que se llama, o que estamos denominando el diagnóstico de impacto, que se va a relacionar es qué tanto impacto va a generar mi prototipo dentro de la comunidad o dentro de mi entorno. ¿Cómo lo vamos a realizar? A partir de estos 4 criterios que ustedes observan, a partir del recurso, la optimización, el impacto y la responsabilidad. Y con ello pues van a estar acompañadas unas preguntas orientadoras que les van a permitir a ustedes hacer un proceso de reflexión y mirar qué tanto impacto puede generar su prototipo dentro de su comunidad. Para finalizar este momento, como les decía, es importante que estemos documentando, sea por fotografías o por videos, ese proceso de construcción. Entonces allí es el momento de que ustedes puedan agregar fotografías de ese proyecto y diligencien esta tabla que está muy puntual, pero les va a también ayudar como a condensar esa información, que va a ser la descripción del prototipo en cuanto al funcionamiento, si es físico o si es digital, una descripción real, porque puede ser que también hagamos unos prototipos a escala, ¿sí? Muchos de los proyectos que se han presentado, pues digamos que se realizan en espacios o con artefactos o con insumos muy grandes en tamaño, entonces también no se preocupen, no tienen que hacerlo todo a tamaño real, sino que también lo pueden hacer a escala, entonces acá es el momento en que ustedes también indiquen esas proporciones, su función y la lista de sus materiales y componentes que ustedes vieron que son relevantes y que fueron incorporando dentro de la construcción del mismo. En nuestro tercer momento, que es el consolida, lo que les indicaba, es un momento donde vamos a reflexionar, hacer un proceso de validación y un ejercicio socioemocional. Entonces vamos a encontrar primero la validación de esa hipótesis que nosotros construimos en el Conecta a través de una toma de decisiones donde vamos a evaluar los recursos y cómo esos materiales si funcionaron o no funcionaron para la función. Y en cuanto a la validación de la encuesta con la comunidad, también vamos a mirar cómo esa información que nos está suministrando la comunidad ayuda a optimizar o a tener ajustes dentro del prototipo. Entonces allí, primero vamos a realizar una encuesta a la comunidad. Para ello es importante que, si ustedes recuerdan, dentro del desafío 1 hicimos unas encuestas. Entonces vamos a buscar 5 personas de esas que nos colaboraron en el primer desafío y vamos a solicitarles que nos contesten estas 3 preguntas, indicando sí, no y por qué, y en la última haciendo un proceso de justificación. Todo esto nos va a nosotros a permitir tener mayores insumos al momento de generar ajustes y mejoras dentro de nuestro prototipo. ¿Listo? Recuerden que durante estos procesos no son de forma lineal, son procesos de iteraciones, entonces podemos estar nosotros en ese proceso de cambios, siempre teniendo los mejores resultados. Luego de hacer este proceso de encuesta en la comunidad, vamos a reunir esa información y también nosotros vamos a hacer un proceso de consenso con nuestro grupo. Entonces vamos a contestar esta pregunta que va relacionada a mirar
qué cambios o mejoras ustedes pueden implementar en su prototipo, a partir de qué, de las pruebas que ustedes realizaron en el Construye y de la información que ustedes obtuvieron de la comunidad. Entonces, si se presenta algún cambio, por ejemplo acá lo dejamos, vamos a justificar el por qué. Y para finalizar, vamos a hacer una evaluación de nuestra hipótesis. Mirar si la hipótesis que planteamos se desarrolló un 100% o si tuvimos que generar o cambiar o reformular esa hipótesis durante el camino, pues también. La idea es que dejemos también ahí por escrito si se cambió, cómo la podríamos haber mejorado, o si la mantuvimos también, el por qué. ¿Listo? Entonces, todo esto de evaluar recursos, de mirar mejoras, nos va a desembocar en una parte muy importante, que es un formulario de insumos. Este formulario, el link ustedes lo encuentran en su bitácora, en su guía, y lo que les va a ayudar, y nos va a ayudar a nosotros también, es a mirar los materiales que ustedes pueden ir implementando para optimizar ese prototipo, es decir, pasar de baja fidelidad a un prototipo, en este caso de mediana fidelidad. Entonces, dentro del formulario, se les piden que ustedes hagan una descripción de los diferentes materiales o recursos que ustedes consideren necesarios puedan servirles en su mejora de ese prototipo. ¿Listo? Entonces, ¿esto para qué es? Esto es para los equipos que pasen al circuito nacional. Y esto nos va a ayudar también al momento de observar ustedes qué materiales están utilizando. Entonces, acá damos unos ejemplos de lo que pueden ustedes encontrar dentro del formulario, que hace a referencia a electrónicos, a laboratorio, a materiales en general o a servicios si ustedes necesitan licencias o algún servicio, por ejemplo, acá de corte, bueno, lo que ustedes consideren que pueda ayudarles a mejorar ese prototipo. ¿Listo? Ya luego de esto, finalizamos este cuarto momento con un momento que hace referencia a la parte socioemocional. Entonces, el propósito de este proyecto, de este momento, es permitir un proceso de reflexión sobre ese proceso que ustedes han realizado a lo largo de estas Olimpiadas, teniendo en cuenta también esa charla que ustedes hace unos 15 días recibieron sobre las emociones. También nosotros queremos extenderla a que sus estudiantes también puedan hacer ese ejercicio. En el caso de ustedes, está pensado con una actividad que se denomina el monstruo de emociones y mi espejo de fortalezas. Entonces, cada estudiante debe contestar estas 3 preguntas. No se preocupen porque estas preguntas no van a tener una valoración positiva o negativa, sino lo que quiere es que también seamos conscientes de esa parte socioemocional que puede suceder a lo largo de la ejecución de los diferentes proyectos. Y cada estudiante va a realizar o va a dibujar 3 monstruos dependiendo del color o de la emoción que ellos sientan. Entonces, en la tabla que encontramos al lado derecho encontramos 6 colores relacionados a 6 emociones. Y a partir de eso vamos a contestar las preguntas y al finalizar este ejercicio va a quedar condensado en la parte de la guía donde dice mural, nuestro espejo de fortaleza, que es donde vamos a tomar una imagen de ese proceso que sus estudiantes realizaron durante este momento. Con esta actividad se cierra el momento consolida y da paso al último momento de la guía, que es el comunica, donde vamos a hacer una construcción de un video que va a permitir consolidar todo ese proceso que hemos realizado durante esta guía. Y para ello es importante que ustedes tengan en cuenta esos criterios que podemos observar acá. El primero es que el video logre evidenciar una explicación sobre la importancia de su problemática, que logren mostrar la forma y el funcionamiento de su prototipo, destaquen esos recursos que ustedes escogieron que son relevantes para la construcción y lo hagan también a través de esas explicaciones de pruebas aplicadas que ustedes pudieron haber realizado, cómo su prototipo identifica o incluye los principios de las áreas STEM+, ese proceso de validación externa que realizaron con la comunidad, si ustedes hicieron ajustes o mejoras o no recibieron ningún aporte con respecto a eso de la comunidad, y esas pruebas que se le realizaron al prototipo.
Entonces, estos son los 6 criterios importantes que ustedes deben tener en cuenta. También los van a encontrar en la guía para que los tengan presentes. Es importante, profes, que tengamos muy presente que esos contenidos o esos registros audiovisuales, quienes van a brillar en ese desarrollo de esos videos van a ser sus estudiantes. ¿Listo? Entonces, ellos son los que deben aparecer en el video realizando las explicaciones, las pruebas, o sea, que ellos sean esa voz de ese proyecto que nosotros hemos logrado ver en el desafío 1 y 2, que ellos sean como esa voz visible. Y la segunda parte de este momento es el desarrollo de la ficha técnica. No se preocupen, esta información ya ustedes la tienen compilada, pero para nosotros es de gran importancia porque viene a ser como la hoja de vida de su proyecto. Entonces, es solamente una compilación de información donde se les va a solicitar el título del proyecto, la categoría y el nivel al que pertenecen, su ID, el nombre del equipo, la problemática, digamos que esas son informaciones que ustedes desde el desafío número 1 ya tienen compiladas. En cuanto a la misión nacional de ciencia, tecnología e innovación, para que ustedes por favor marquen un solo eje, es decir, el eje en el que ustedes han venido trabajando durante estos 2 desafíos y este tercero, sea territorios sostenibles, sea recursos naturales y bioeconomía. Si de pronto todavía tenemos alguna inquietud y no tenemos muy claro en qué eje está trabajando nuestro proyecto, recuerden que en la página del micrositio del ministerio vamos a encontrar unas cápsulas que nos van a ayudar a aclarar esas dudas, que es la que corresponde a la misión nacional. Su municipio, ¿sí? Si ustedes pertenecen o están ubicados en una ciudad capital, pues la colocamos, o si el municipio, entonces colocamos el departamento y el municipio. Y vamos a encontrar el mapa de Colombia. Entonces, la idea es que ustedes marquen, seleccionen su departamento, lo ubiquen y lo marquen de color rojo. Entonces, vamos a hacer el ejercicio así con el departamento del Amazonas. Vamos a darle clic derecho. Va a aparecer arriba donde dice relleno, que es una caniquita, el color rojo, lo vamos a seleccionar y eso sería todo lo que tendríamos nosotros que realizar. No tendríamos que colocarle el nombre ni nada porque pues lo podemos dejar ya descrito en el municipio. ¿Listo? Eso es con el fin de como destacar más dentro del mapa. Y la otra parte de la ficha hace relación a la descripción del prototipo. Aquí no es de la problemática, sino de su prototipo. Entonces, esta información va asociada a si es físico, si es digital, la función, la forma, los materiales, todo lo que ustedes consideren necesario que pueda hacer una mejor descripción de su prototipo, indicar si es un artefacto, un sistema o un servicio, cómo esto se relaciona con las áreas STEM, más, y en la parte izquierda, la idea es que ustedes coloquen 2 fotografías, una que corresponda como a su prototipo general y otra que sea un poco más detallada. ¿Listo? En el caso de que sean de pronto de forma digital, pues entonces serían tomas de captura de sus prototipos. ¿Listo? No se preocupen. Y en la parte de abajo es el link de ese video que hicimos en la primera parte. Eso sería todo lo que tendríamos que realizar. Este documento sería cargado en formato PDF, como aparece acá. Entonces, aquí colocaríamos donde dice enlace de YouTube, el enlace del video, que recuerden que pues va a condensar toda la información de este desafío. Y a continuación vamos a encontrar unas características que debemos tener muy en cuenta. Esta grabación debe ser en formato horizontal, el video no debe durar más de 3 minutos, debe ser claro, con buena iluminación, o sea, de tal forma que pueda dar la mayor cantidad de información, buen sonido, que permita dentro del proceso de evaluación, pues digamos que tener esa característica. Debe subirse a YouTube como no listado. Entonces, en el chat, mis compañeras les van a compartir un video de ejemplo que les va a explicar cómo se debe guardar y cargar un video de estas características. ¿Listo? Por si tienen alguna pregunta, alguna duda, ahí el link se los van a compartir por el chat. Igual es de la misma forma que ustedes lo hicieron en el momento de la inscripción. ¿Listo?
Y para el caso de la ficha técnica, esta debe guardarse en PDF. Recuerden que deben pegar el link del video y esta debe estar grabada, debe estar guardada como aparece acá en negrilla, que es FT, guión al piso, AJ, que corresponde a Junior, raya al piso, su ID, raya al piso y el nombre del equipo. ¿Listo? Recuerden que si guardamos de esa forma, pues eso nos va a ayudar a optimizar también el proceso de revisión, de compilación de información. ¿Listo? Entonces, recordarles, digamos que los dos entregables, que es la bitácora, entonces acá aparece cómo la debemos guardar, aparece como A, guión al piso junior, guión al piso su ID y guión al piso el nombre del equipo, y igual como debe guardarse la ficha técnica. Recuerden, en el caso de la bitácora, ustedes van a observar algunas diapositivas que dicen ejemplo, que están diligenciadas, que fueron las que ustedes han encontrado a lo largo de la presentación. Estas diapositivas las pueden eliminar, ¿sí? Para optimizar o reducir el peso de la presentación y pues digamos que para dejar solamente el contenido que corresponde a su proyecto. Importante tener en cuenta las fechas de recepción de las bitácoras y de fichas. Va a ser del 3 de octubre al 6 de octubre. Entonces, pues aquí tenemos de viernes a lunes para hacer ese ejercicio. Y el momento de la evaluación se va a realizar entre el 7 y el 9 de octubre. Dentro de los procesos de acompañamiento, entonces recordarles los espacios que tenemos habilitados, que son estos espacios como el webinar, que ellos quedan grabados, ustedes se les envían a través de sus grupos de WhatsApp para que puedan revisarlos. Las cápsulas educomunicativas, que van a estar cargadas al micrositio de la página. Allí vamos a encontrar 3 cápsulas, ya ahorita las vamos a observar. Si tienen ustedes alguna pregunta, alguna duda, la hacen a través del correo stemcolombia@mineducacion.gov.co. Recuerden que estos correos van a ser se van a ir respondiendo a medida que van llegando. ¿Listo? Entonces, para que de pronto tengamos un poquito de paciencia, si mandamos o enviamos el correo hoy y no nos responden hoy, pues vamos haciéndolo a medida que estos vayan llegando. Y a través de los grupos de WhatsApp, en los horarios establecidos de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 6 de la tarde, y los sábados de 8 de la mañana a 12 del día. Si de pronto ustedes envían o solicitan información fuera de estos horarios, pues digamos que serán contestadas sus inquietudes al día siguiente hábil a esos horarios. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos ahí en cuenta y tengamos ahí como muy presente esto. Entonces, acá podemos encontrar las 3 cápsulas que están cargadas en el micrositio. Ustedes las encuentran en la parte de abajo de la página. Entonces, la que ya habíamos visto en el desafío número 2, que hace referencia a la Misión Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Vamos a encontrar una que hace referencia a la búsqueda de información en fuentes confiables. Y una tercera que les va a ayudar a ustedes también ahorita bastante, que es una relacionada con el modelizado. Estas cápsulas no superan los 12 minutos, entonces pues son muy fáciles de consumir y de volver a repetir si de pronto tenemos alguna duda con respecto a la información. ¿Listo? Recuerden que están dentro del micrositio del Ministerio de Educación. Bueno. Perdón. Entonces, ahora lo que hace referencia al proceso de evaluación, entonces vamos a indicarles a ustedes esos criterios que fueron evaluados en el desafío número 2 y los porcentajes de cada uno de ellos. Entonces, recuerden que el desafío número 2 hacía referencia a la esquematización y el primer criterio hacía referencia a construye modelos explicativos o representaciones claras con un 30%, utiliza conceptos científicos tecnológicos pertinentes, 25%, integra conocimientos de las disciplinas STEM+, 20%, propone alternativas para la modelización, argumentando lecciones, 15%, y presenta el modelo de manera comprensible, 10%. Este porcentaje, recuerden que hace referencia al 35%
de circuito regional. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes reciban su proceso de rúbrica, para que tengamos en cuenta que eso, digamos que se modificó en la adenda que fue enviada, la adenda 6, donde nos indicaba que hacía referencia a que, digamos que a ese proceso tan riguroso y minucioso que ustedes han hecho en el desarrollo de los proyectos, entonces por eso nos vimos obligados a correr un poco la fecha. A ustedes les va a llegar, digamos que esa rúbrica con esos criterios que les acabo de mencionar. Lo que ustedes están observando en pantalla es cómo va a subirse esa información de ranking a la página del micrositio. Entonces ustedes van a encontrar el puesto, el ID, nombre del equipo, nombre del proyecto, establecimiento educativo, Secretaría de Educación Certificada. Van a encontrar el puntaje que obtuvieron ustedes en el desafío número 1, que correspondía al 25%, lo que va a corresponder al desafío número 2, que es el 35%, y un puntaje consolidado que va a responder a la suma de esos dos, del desafío 1 y el desafío 2. Recordarles o indicarles que si de pronto ustedes tienen alguna aclaración o alguna inquietud sobre ya sea el ranking o el proceso de evaluación de su rúbrica del desafío número 2, ustedes pueden hacer esas observaciones a través del correo stemcolombia@mineducacion.gov.co, siendo lo más detallados posibles de lo que ustedes quieran solicitar de información, y deben tener en cuenta que esto debe realizarse dentro de los 2 días siguientes hábiles a la recepción de su rúbrica. ¿Esto qué quiere decir? Que si ustedes reciben su rúbrica el día 26 de septiembre, tendrían el lunes 29 y el martes 30 para poder hacer algún tipo de inquietud o aclaración a través de su correo. Listo, para que lo tengamos muy presente. Y para finalizar, vamos a observar los criterios que van a ser tenidos en cuenta para este desafío. Entonces va a ser diseña y construye un prototipo funcional con un 30%, aplica procedimientos experimentales adecuados 25%, evalúa el funcionamiento y propone mejoras 20%, refleja pertinencia de aplicabilidad de la solución 15% y documenta el proceso de diseño y prueba 10%. Esto corresponde al 40% de su circuito regional, para que también lo tengamos muy presente. Entonces, profes, con esto digamos que culminamos la parte explicativa del webinar. Entonces, no sé si mis compañeras me indican si hay alguna o algunas preguntas para resolver. Hola Ivonne, buenas tardes a todos. Sí, hay algunas preguntas que nos han hecho a través del chat, entonces te las voy a hacer. La primera dice, ¿se deben justificar todos los elementos del prototipo? No, digamos que en el proceso de justificación solamente van a, valga la redundancia, a justificarse los que obtuvieron el mayor puntaje, ¿sí? Entonces ustedes pueden tomar 4 o 5 recursos que ustedes vean que tengan el mayor puntaje. Los demás pues los pueden tener ahí de reserva por si más adelante les toca hacer algún tipo de ajuste, pero a eso no es necesario hacerle la justificación. Listo, me preguntan, en nuestro caso, el proyecto es crear un bioinsecticida. Las variables serían más en el proceso que en los materiales. ¿Es válido esta forma de abordar la práctica de las 3 pruebas? Sí, señora. Sí, digamos que pues el ejemplo que damos es como muy general, pero pues lo que les comentaba, o sea, la hipótesis que generamos fue muy básica, pero sabemos que hay hipótesis como en este caso, que van a ser mucho más robustas, teniendo en cuenta también de ese desarrollo y del funcionamiento y la forma que vaya a tener cada uno de los prototipos. Entonces sí la pueden hacer desde esa parte. La siguiente pregunta dice, ¿qué pasa si en todas las bitácoras dejamos las 3 áreas de la misión nacional? ¿Es necesario seleccionar solo una? ¿Consideramos que aplica para las 3? Listo, profe. Esa pregunta es muy importante porque digamos que
ahí la idea es que nuestros o sus proyectos apunten a una sola, ¿sí? Usualmente cuando hemos visto que de pronto aplican a las tres, puede que dentro de lo que ustedes estén formulando, sí haya una que vaya a liderar mucho más. Entonces, si es pertinente que de pronto ustedes analicen un poco más a fondo, si recuerden que, por ejemplo, si es para mejorar la calidad de vida, hace referencia a territorios sostenibles, si yo estoy haciendo un proceso de conservación de algún recurso, no sé, algún ecosistema, alguna planta, algún animal, hace referencia a recursos naturales, o si yo estoy haciendo algo que parta de algo biológico, es decir, no sé, estoy tomando alguna planta para extraer algo o estoy transformando algo biológico en algo muy particular, hace parte de la bioeconomía. Sin embargo, también, para que tengan muy claro y muy puntual, pueden también dirigirse a la cápsula de la Misión Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Ahí también nos presentan unos ejemplos muy puntuales también que les van a ayudar como a orientar esa, esa línea donde puede transitar su proyecto. Listo. Me dicen que si por favor puedes volver a explicar qué pasa si el prototipo es híbrido, físico y digital. Listo. Entonces, en este caso, que podamos, en el que de pronto ustedes puedan tener prototipos que sean mixtos, es decir, no sé, un sistema, permítanme acá ya, nos dirigimos a la diapositiva. Listo. Ahí. Entonces, por ejemplo, si yo voy a hacer un panel solar, evidentemente él está compuesto por una parte física y una parte digital. ¿Sí? Desde la parte física, pues es como toda esa estructura, esa estructura con la cual va a estar armado. Pero pues yo voy a tener una parte digital que va a ser el tema de la programación. Entonces ahí lo que yo les indicaba es también necesario, como lo hicimos en el desafío número 2, que prioricemos la que pueda ayudarnos a permitir entender mejor la función y la forma de ese prototipo. ¿Sí? Es decir, si ustedes dentro de su desafío número 2 priorizaron lo físico, pueden seguir haciendo el prototipo desde lo físico. Si ustedes lo priorizaron desde lo digital, pueden hacerlo desde lo digital. ¿Esto con qué lo hacemos? También para ayudarles a ustedes en ese proceso de construcción. Sabemos que hay unos prototipos que son muy complejos y si nos pondríamos a hacer el detalle o la minucia de ello, pues nos demandaría bastante tiempo. Entonces, en el caso de que ustedes tengan como esas dos características, la idea es que ustedes prioricen y tengan como presente que pues a veces nosotros tenemos muy claro porque lo tenemos o lo hemos realizado, pero si un tercero entra a mirar que no conoce absolutamente nada de nuestro proyecto, ¿cómo sería mucho más fácil darle a entender a esa persona nuestro prototipo? Si es de la parte física o si es de la parte digital. Entonces también les puede ayudar a tener ideas de cuál de esos dos aspectos pueden ustedes priorizar en la prototipado, en la construcción. Y nos hacen una última pregunta que veo acá que dice, para nuestro prototipo que planteamos un riego con sensores, ¿podríamos utilizar esos sensores teniendo en cuenta que en este desafío se dice que es un prototipo de baja fidelidad? Sí, sí, también lo podrían hacer, exacto. Ahí ustedes podrían mirar cómo podrían potencializar la función que va a tener ese sensor o esos sensores dentro de la estructura grande que ustedes vayan a construir. ¿Sí? Es más, pues si sabemos que van a hacer ese tipo de proyecto, también lo pueden pensar hacer a escala. No necesariamente tenemos que construirlo a tamaño real, dependiendo o teniendo en cuenta que hay unos que son bastante grandes en tamaño. Entonces también lo podrían hacer desde esa parte. Y me acaban de hacer una pregunta por el chat que dice, ¿es válido hacer cambios en el proceso en relación al diseño del desafío 2? Porque no sabíamos lo de las 3 pruebas y esto cambia el esquema de trabajo. Sí, para el profe o la profesora que está preguntando no habría ningún inconveniente. Igual lo que yo les decía, este proceso o en general todos los procesos de diseño no son procesos que van a ser lineales. ¿Sí? Entonces eso no significa que yo no me pueda devolver unos pasos. Esto puede ser un proceso cíclico donde yo tenga que mirar si, por ejemplo, en las pruebas como está acá,
En analizar las pruebas vi que no es viable cierto aspecto puntual de mi prototipo y necesito devolvérmelo a corregir, lo puedo hacer. Entonces no habría ningún inconveniente. Y el tema de las pruebas es también para eso, para verificar con mayor exactitud el funcionamiento que va a tener mi prototipo y cómo también va a ser aceptado dentro de la validación externa, que también es una parte importante que tenemos que tener en cuenta. Hay una pregunta de la profe Sandra Milena que dice si el prototipo es video o cápsula. Profe, si en este caso es videocápsula, entraría a hacer un prototipo de forma digital. Entonces, ahí lo que usted tendría que realizar es la parte más descriptiva, si tiene algún entorno, alguna interacción, si tiene algunos botones específicos o algún proceso de seguimiento que tenga que hacerse, y como las aplicaciones que déle clic aquí para abrir, o si le da sí, ingresa a esta parte, o si le da no, ingresa a esto. Entonces, también es una forma válida. Y en el caso, por ejemplo, de las imágenes, pues evidentemente usted tomaría capturas de pantalla para poder colocarlas en las evidencias de su bitácora. Listo, Ivonne, pues no han generado más preguntas, entonces pues ahí sí, tú irás. Listo, profes. Recordarles, pues el webinar está siendo grabado, se les va a ustedes a compartir por los grupos de WhatsApp. La asistencia, por favor, para los profes que de pronto no la han diligenciado. Recordarles que cualquier duda, pues pueden contactar por el correo, por el WhatsApp, y pues agradecerles por la asistencia, seguirlos, incentivarlos a que en este tercer desafío, pues hemos también lo que nos decía Gina al principio, lo mejor para tener los mejores resultados y seguir obteniendo esos proyectos de gran calidad que se están generando. Profe, perdóname, antes de irnos, antes de ya desconectarnos, quiero recordarles nuevamente, porque se han ido uniendo profesores, de pronto no escucharon lo que dijimos al inicio, y pues entonces la buena noticia es que los proyectos que terminen los 3 desafíos, se les va a entregar una certificación y allí al entregarse esa certificación pueden hacer unos cursos cortos actualizados en temas de inteligencia artificial. Entonces, profe, importante que terminen desafío 1, que ya está ok, desafío 2, ok, y desafío 3, que lo terminen teniendo esos 3 desafíos. Importante es hacer entonces, se les da el certificado a los docentes, para ya responder de una vez esa pregunta, a los docentes se les certifica y de allí pueden entonces hacer esos cursos que tenemos con diferentes aliados en temas de inteligencia artificial por parte del Ministerio de Educación. Entonces, nuevamente, importante terminar circuito regional para poder dar ese certificado para que ustedes puedan hacer esos cursos en estos temas. Entonces, profe, animarlos a seguir que terminen. De verdad, los proyectos están muy buenos. Para nosotros es muy importante. Entonces, profe, si pueden tomar los cursos después de un tiempo, no hay problema. Importante que lo hagan en este año. Es mejor, no importa sea la fecha, noviembre, semana de receso, bueno, después de semana de receso, perdón, entonces ahí sí lo podrían hacer sin ningún inconveniente. Entonces es importante terminar desafío 1, 2 y 3. Este que acaba de explicar Ivonne, que es el tema de desafíos, es muy importante y que ya sería un paso gigante de verdad terminando este circuito regional. Muchas gracias. Aquí acabamos de ver una pregunta para el profe que nos está indicando que su prototipo es una página web. La idea pues es que no quede al 100%, digamos que diagramado, diseñado, pero sí que se vea más o menos como la interfaz básica de exploración o de navegación, lo que quiera presentar de forma muy puntual. Entonces, para que también lo tenga presente ahí la profesora Mónica. ¿Listo, profes? Agradecerles nuevamente su asistencia, recordarles de pronto si no han diligenciado la asistencia, y cualquier inquietud, pues estamos atentos, ya sea por los canales de WhatsApp o por el correo electrónico.
¿Listo? Entonces, que tengan una excelente tarde y buen resto de semana. Hasta pronto. Profe, que estés muy bien. Nos veremos entonces. Mucha suerte para todos. Que les vaya muy bien.